Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más para compartir los caminos del Señor. Vos sabés que la distinción, la separación entre minorías y masas fue y es una realidad constante en la sociedad. También lo era en los tiempos de Jesucristo. Jesús no se identifica con los saduceos, pertenecían a la institución sacerdotal. Él no se identifica con los celotes, que eran unos revolucionarios violentos. Él no se identifica con el grupo de los esenios, ascetas religiosos, rigurosos, separados del mundo. Ni se identifica tampoco con los fariseos, que eran los moralistas piadosos. No se identifica tampoco con los escribas, una minoría de tipo intelectual, los teólogos de la época, podríamos decir. Jesús salió fuera de estos círculos. Él optó por los pobres, por los desesperados, por los que eran la mayoría en su tiempo, por no decir que eran la mayoría de todos los tiempos. Y Jesús propone para la futura comunidad un nuevo tipo de relaciones. Por esto es fundamental en la Iglesia el título de hermano, que corresponde justamente al que está bautizado. Ese es el título que nos dio el Señor. Al que recibió la confirmación, el Espíritu Santo, que participa de la Eucaristía. Todos los otros títulos son secundarios. Son de servicio, son de ministerio, indican una función, pero no lo que nos constituye. Nunca se tienen que reproducir en la comunidad las relaciones existentes entre amos y esclavos. Las relaciones de dependencia no son rigurosamente cristianas. Siempre tienen que ser fraternas. Solo de este modo es posible construir el verdadero pueblo de Dios, esta comunidad de fieles presidida con actitud de servicio, no de honor, por los presbíteros o por los obispos. La Iglesia tampoco es, frente al mundo, una minoría distinguida, una minoría notable que ejerce poderes, que posee derechos. Los cristianos son hijos de los hombres con una fe y una convicción. Solo hay un Padre común a todos los hombres de este mundo. Solo hay un Señor que merece este título y este nombre, y es Jesús, que adelanta para la humanidad, para la comunidad, el reino definitivo. Quiero ofrecerte ahora una lectura de un profeta, del profeta Malaquías, la encontrás en el capítulo 1, en la que el Señor es muy duro con aquellos dirigentes que, habiendo tenido que guiar al pueblo, en realidad lo han desviado de su camino. Sabes que la salvación de Dios se encarna en el mundo en partículas de infinitud y a través de mediaciones, de mediadores. El sacerdote es mediador de bendición, de instrucción, de aplicación de la ley. El sacerdote es el símbolo de la alianza. Es símbolo de la alianza por su cercanía con lo santo, con las cosas sagradas. Cuando no transparenta hacia Dios,
se convierte en un estorbo, se convierte en un tropiezo. Por él no hay bendición, no hay luz, no hay comunión con el infinito. Por lo tanto, la misión que lo dignifica es una misión terriblemente exigente de servicio. Escucha lo que dice la lectura. Yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora para ustedes es esta advertencia, sacerdotes. Si no escuchan y no se deciden a dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes la maldición. Ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo les he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes no siguen mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos traicionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres? Ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina. ¿Sabes que este libro pequeñito del profeta Malaquías probablemente fue escrito allá por el año 5 antes de Cristo, en la época posterior al exilio de Babilonia? Y los israelitas ya habían podido volver a su tierra, incluso ya habían reconstruido el templo de Jerusalén. Israel contempla la ilusión de un nuevo comienzo, a pesar de que nada resulta fácil. Buena parte del texto es una especie de acusación que Dios mismo le dirige a su pueblo. Y los primeros destinatarios de esta reprensión de Dios son los sacerdotes. Dios los acusa de cumplir su misión con dejadez, sin tratarla con la atención que merece. Los sacerdotes, de acuerdo con el encargo que Dios le había dado a Leví, que es el antepasado de todos los sacerdotes, tenían que ser ayuda, tenían que ser ejemplo para todos. Pero acá dice el profeta, han sido infieles a Dios, y por eso Dios los rechaza. Casi como fundamento de toda la reflexión del profeta, Dios es presentado como un padre, como un creador en Israel. Y el razonamiento de Malaquías es que si todos los israelitas tienen un mismo origen, el Dios que los ha creado, el Dios que los ha convertido en su pueblo, todos ellos tienen que respetarse mutuamente y tienen que tratarse como hermanos. Y tanto en este punto como en muchos otros, el libro de Malaquías justamente es un buen precedente del mensaje del Nuevo Testamento. El Señor amonesta a los sacerdotes porque se desviaron de los caminos del Señor. Y con esta denuncia expresa y con las consecuencias entre el pueblo del mal ejemplo y el ejemplo de los guías que vamos a encontrar después en el Evangelio, también el profeta se refiere al único Padre de todos. Se trata justamente de la referencia irrenunciable que le da sentido a nuestra manera de vivir. El Señor ofrece la conversión y pide a aquel que lo escucha que se deje renovar por Él. Te invito a pensar en esto escuchando este tema musical de Yamil Ledesma, Un nuevo ser. ¿Dónde
esconderé de tu presencia. ¿Dónde? Me esconderé de tu furor. Dime dónde. Iré si tú lo observas todo y todo lo que habita dentro de mí. Por eso me humillo ante tu presencia y acepto. No soy perfecto, Dios, y extiende tu mano de misericordia y oye mi alabanza y mi clamor. Perdona si te he fallado, mi Señor. Quiero que sepas que estás grabado en mi interior y que tu mano de alfarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser, un nuevo ser. Perdona si te he fallado, mi Señor. Quiero que sepas que estás grabado en mi interior y que tu mano de alfarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Transforma y quita todos mis errores. Desciende tu espíritu en mí, corrige todos mis pasos con tus manos. Comprendo que me amas, mi corazón es para ti. Perdona si te he fallado, mi Señor. Quiero que sepas que estás grabado en mi interior y que tu mano de alfarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser, un nuevo ser. Perdona si te he fallado, mi Señor. Quiero que sepas que estás grabado en mi interior y que tu mano de alfarero me ha transformado y me ha hecho un nuevo ser. Un nuevo ser. Un nuevo
te invito a hacer oración, todo esto escuchando el Salmo 130. Dice así: Mi corazón no se ha enorgullecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. No, yo aplaco y modero mis deseos como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Espere, Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Este Salmo 130 es un salmo de peregrinación, lo que llamamos normalmente un salmo gradual. Y este salmo se cantaba para expresar esa especie de hartura que se apoderaba del peregrino cuando, después de tantas ceremonias bulliciosas, se encuentra solo ante Dios en el silencio. Al subir a Jerusalén, los judíos no podían menos que experimentar la nostalgia, ese pesar de los fastos reales de antaño, ese pasado prestigioso de tiempos de David, de Salomón, pidiendo la paz para Jerusalén. Alimentaban en el corazón de los peregrinos esos sueños de dominación temporal. ¿Acaso no se veía al Mesías como una restauración de la monarquía de David? Pero acá escuchamos a un Israel tranquilo, un Israel que renuncia a toda esperanza de grandeza política, que se contenta con ser el pueblo amado de Dios, que llega a renunciar hasta las maravillas del tiempo del Éxodo hechas en su favor. Está feliz únicamente con ser un niño amado por Dios. Pero este salmo tiene relación con Jesús. El misterio de la Navidad ya nos familiarizó con ese ícono, con esa imagen de la madre y del niño. Nunca contemplaremos bastante esta imagen. Y por más que sea familiar, cotidiana, universal, nunca es banal. Bajo cualquier cielo, en todas las razas, entre ricos y entre pobres, un niño en brazos de su madre puede permanecer muy natural. Ordinario puede parecernos, quizás nos puede parecer profano, pero desde que el Hijo de Dios en persona se abandonó en los brazos de María, de una madre, esta realidad tan humilde empezó a tener un carácter sagrado, empezó a ser una revelación de Dios que se oculta en esta imagen. Más tarde Jesús explicó esta revelación y nos presentó a Dios como un padre, como una madre. Dice en Lucas 12, no se inquieten, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. Vuestro Padre se ha complacido en darles el reino. Qué importante es recordar que Jesús recomendó a los adultos como nosotros entregarse al amor de Dios como niños. Dice Mateo 18, si no se hacen como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro tiempo? La paz, la calma, el silencio. Nuestro mundo actual, que es un mundo de violencia, de ruido, de velocidad acelerada. Quizás por contraste muchos hombres aspiran a la tranquilidad. Fíjate que la primera estrofa de este salmo, que expresa la paz deseada, nos invita a ser realistas. Dice, la paz es una especie de conquista.
La tranquilidad del alma se construye por el rechazo de la agitación. Hay que renunciar al corazón soberbio, hay que renunciar a la mirada ambiciosa, hay que renunciar a las grandes proezas, hay que renunciar a las preocupaciones excesivas, a los deseos perturbadores. Pero la paz de Dios no nace de una vida sin preocupaciones y sin dificultades. ¿Sabes qué? La paz de Dios nace sobre todo de situaciones destructoras. He tenido una gran decepción, un fracaso, una pérdida, una enfermedad, un duelo. Y la amargura nos invade en ciertos momentos. Todo esto nos puede revelar internamente y puede destruir nuestra paz. Pero es justamente desde el fondo mismo de estas situaciones que tiene que surgir la paz que viene de lo alto, la paz que viene de Dios. Otro punto importante de este salmo es el gusto por la oración en silencio. La tercera carta del Concilio de los Jóvenes de Taizé dice esto: quienes han optado por Cristo saben que la fuente en que se abrevan los hará vivir peligrosamente. Quien quiere salvar su vida la perderá. Para Cristo es todo o nada. La oración nunca es asunto de la sola inteligencia. Es por esto que en esta oración tiene que participar el hombre total. Orar con la frente contra el suelo es justamente unirse a esa postración milenaria del hombre para expresar la intención de ofrecerse a Dios en cuerpo y alma, totalmente. En cada casa, un rincón reservado, muy pequeño, lleva a la oración. Por esto es importante reservar en las iglesias un espacio a manera de oasis de oración. Dios no se convence con la abundancia de las palabras. Permaneciendo largos ratos en silencio, en los que aparentemente no pasa nada, pero en los cuales el ser se construye interiormente. Es allí donde realizamos las últimas oraciones de Jesús. Léete el capítulo 27 de Mateo o el 23 de Lucas. Y lo que estos jóvenes descubrieron justamente, lo que recomiendan, es esto que dice el Salmo 130: controlar y silenciar el alma. ¿Tenés en tu casa un rincón de oración? ¿Tomás una postura de oración cuando querés orar? ¿Permaneces en paz ante Dios? Otro tema muy importante en este salmo es el tema de la infancia espiritual. Es el tema privilegiado de la literatura de todos los tiempos, especialmente del nuestro. Sencillez, ingenuidad, la inocencia de un niño, pero sobre todo esta actitud tan característica, instintiva, del niño que se acurruca contra la madre cuando en peligro real o imaginario, él se abraza a ella. Sabe que allí está defendido, sabe que allí está protegido, seguro. El psicoanálisis ha analizado maravillosamente esta vuelta al seno materno, este lugar cálido, vital, nutricio. Para Israel, Dios es como una inmensa matriz que da origen a toda forma de vida. ¿Por qué no recitar este salmo tomándolo a la letra, imaginándonos como un niño
un bebé acurrucado contra su madre. Es que, justamente, siempre estás en el regazo de Dios. Siempre podés estar acurrucado contra este Dios Padre y Madre. Una mamá que mece a su hijo en brazos. Sabes que las obligaciones familiares nos hablan de Dios. Aún los gestos maternales de los animales nos hablan de Dios. Toda madre que en cualquier parte del mundo hace el esfuerzo por brindar felicidad a los suyos, que se entrega a sus seres queridos, que no puede ver un dolor sin sentir deseo de consolar, que realiza las jornadas diarias de servicio a los demás, está haciendo lo que Dios no cesa de hacer. Estas tareas cotidianas pueden convertirse en lugar privilegiado de comunión con Dios. Por esto es tan importante no desear nada fuera de Dios. La lección que nos da un niño en brazos de su madre es justamente la de no desear nada. Él está bien. El oriental budista nos enseña a controlar nuestros deseos. A veces se tiene en menos esta actitud, que permite vivir a millones de seres humanos hambrientos, que sin embargo muestran su superioridad sobre los occidentales, justamente como hombres de paz y de serenidad. Muchos de nuestros sufrimientos provienen de los deseos insatisfechos. Quizás lograríamos la paz del corazón mediante este dominio, mediante toda esta restricción de los deseos inútiles. Te invito a meditar todo esto escuchando este tema de Wendy Montilla, Es mi corazón. Tus pasos ha tomado para proseguir. Descubre que a tu lado más que razón hallado para vivir. Tu amor tan obstinado le hiciste latir. Se dibujó en tus manos con tinta de unos clavos hasta morir. Me quiere hallar la forma como agradecerte, estar bajo tu sombra y rendirse a ti. Es mi corazón, trae a tus pies su integridad por tu bondad, brindándote adoración. Es mi corazón, rindiéndote su intimidad, se postrará. Para ti todo el honor. Es mi corazón, descanso en ti siempre hallará. Yo te demuestra mi pasión, siempre así vivirá. Sin ti nada sería, me oigo confesar. Noche y día, te inventa melodías para cantar. Me quiere hallar la forma como agradecerte, estar bajo tu sombra y rendirse a ti. Es mi corazón, trae a tus pies su integridad por tu bondad, brindándote adoración. Es mi corazón,
Sabes que la evangelización debe ser una tarea gratuita, una tarea generosa. San Pablo, sin negarse a la posibilidad de que la comunidad financie la evangelización y pueda liberar al evangelizador para otras tareas, él prefiere que el evangelizador se mantenga con sus propios medios y que ofrezca el evangelio absolutamente gratis. Escucha lo que dice la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesaremos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. Deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Qué maravillosas estas palabras de Pablo. Fíjate que Pablo se sentía siempre personalmente involucrado con las personas que habían creído en Cristo gracias a su predicación. Y en este caso justamente compara esa relación que él tiene con los cristianos de Tesalónica con la relación de una madre con sus hijos pequeños. Mucho más. En este ambiente de comunicación emotiva, Pablo asegura que él y sus compañeros misioneros estaban dispuestos a ofrecer incluso sus propias vidas por los tesalonicenses. Otra de las características de la actividad apostólica de Pablo es su preocupación constante por no depender económicamente de nadie, sobre todo con la intención de poder ofrecer como un don gratuito el Evangelio. Lucas dice en el relato, en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo trabajaba como artesano. Y en concreto él trabajaba fabricando tiendas. Y en los textos paulinos, en otras cartas, son muy habituales las expresiones de acción de gracias a Dios. ¿Sabes que se encuentran preferentemente en el inicio de cada carta, pero incluso pueden aparecer en cualquier parte? En este caso, Pablo agradece a Dios el hecho de que los tesalonicenses supieron acoger la predicación como palabra de Dios, supieron ver a los apóstoles como instrumentos de Dios. Y la palabra de Dios, precisamente porque viene de Él, tiene una fuerza y una eficacia incomparables. Justamente porque el Evangelio no es una teoría, es una fuerza transformadora para todo aquel que cree en Cristo. Pablo centra toda su enseñanza en una sola cosa, el Evangelio. El que enseña no tiene que transmitir su propia doctrina, tiene que transmitir la doctrina de Jesús. Y esta enseñanza no se puede quedar a un nivel meramente doctrinal. Es por esto que el apóstol tiene que darse a sus fieles a la vez que les entrega el Evangelio. Tiene que arriesgar su vida, tanto en la práctica de lo que enseña, como mostrándose lleno de solicitud por los miembros de la comunidad. Esta carta utiliza varias expresiones bastante raras en San Pablo. Se lo ve lleno de entusiasmo, lleno de ternura por los cristianos de Tesalónica.
y sin duda han hecho patente de forma especial este cambio de vida a partir de la visita que les hizo Pablo. Él les recuerda cómo se dedicó por entero a ellos en su trabajo de predicación, tratándolos como una madre, dice, una madre trata a su hijo, cómo los trató de educar, de hacer crecer. Y San Pablo concreta, de hecho, por qué se siente tan dichoso. Los tesalonicenses han recibido la palabra de Dios como lo que esta palabra verdaderamente es, no una palabra de hombre, sino palabra de Dios que permanece operante en ellos, actúa, transforma. Y de esta actividad San Pablo no deduce el menor orgullo. Ve en todo esto la obra, la gracia de Dios. Te invito a que medites en esto. Escucha este tema de Joel Contreras, Quiero ser como tú. Y decile desde lo profundo de tu corazón al Señor, Señor, quiero ser como tú. Quiero que tu palabra en mi vida produzca esto, mi transformación total en ti. Bendito seas, Señor. Quiero ser como tú. Santo lugar ante tus pies para adorar, el limpio de manos, el puro de corazón, ese Señor entrará. Cámbiame, Señor, quiero ser como tú. Yo quiero entrar a tu santo lugar, ante tus pies, para adorar
tener tu ser en mí, parecerme más a ti. Quiero presentarte ahora un evangelio de Mateo, capítulo 23, en el que Jesús hace un fuerte ataque a los jerarcas, no a la jerarquía, a los jerarcas. Y muestra justamente cómo en la iglesia tiene que haber siempre una jerarquía. Y la mejor manera de potenciarla no es la adulación, sino la crítica fraterna, la crítica constructiva, por dura que pueda parecer a los que le tienen miedo. Es la posibilidad de vivir verdaderamente la transformación que Jesús vino a traer. Escucha lo que dice el texto. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. No hacen lo que dicen, dice Jesús. Como conclusión de las discusiones de Jesús con distintos tipos de judíos en el templo de Jerusalén, fíjate que Mateo introduce unas palabras duras de Jesús justamente contra los escribas y los fariseos. Y en este texto tenemos que tener presente que Mateo escribe su evangelio en la época en que, después de la destrucción de Jerusalén, allá por el año 70, los fariseos asumieron la dirección del judaísmo oficial y rechazaron totalmente el mensaje cristiano. Los cristianos fueron excomulgados de las sinagogas, fueron expulsados del judaísmo. En la primera parte de este discurso, esta que estamos leyendo, Jesús se dirige a la multitud y a los discípulos y critica con mucha dureza la práctica religiosa de los fariseos. De hecho, en este caso parece aceptar, al menos parcialmente, la autoridad de los escribas e incluso el contenido de la enseñanza, pero él pone de relieve la incoherencia. Él pone de relieve y se queja de la manera como se aprovechan de la función religiosa que tienen
para satisfacer la vanidad personal, no para la gloria de Dios. Y no obstante esto, la atención se desplaza pronto desde los fariseos a la comunidad cristiana. Fíjate que el texto se dirige en especial a todos los que tienen alguna responsabilidad concreta dentro de la comunidad. Y recuerda lo que hay que recordar siempre, que para ellos no tiene ningún sentido tener títulos honoríficos, porque entre los seguidores de Jesús, los criterios habituales de las sociedades humanas quedan superados. Ninguno tiene que buscar acumular poder. Tiene que hacerse servidor. No son importantes los primeros lugares, son importantes los últimos. No se trata de tener dominio sobre los demás. Se trata de vivir una nueva fraternidad de una forma radical. Los cristianos forman una comunidad profundamente igualitaria, en la que todos son hermanos, porque todos tienen a Dios como Padre y a Cristo como Maestro y como Señor. Este es el mensaje que el Señor quiere que se les quede grabado a fuego a los discípulos. Otra vez nos encontramos con la radicalidad de Jesús. Ni maestros, ni padres, ni guías, ni jefes. Y si repasamos la historia, me parece que en esto no fuimos muy fieles a Jesús, al menos en las expresiones. Aunque también se puede decir que en el fondo del problema no están las palabras, sino los contenidos. El mensaje de Jesús es bien claro. Solo un Padre, Dios. Solo un guía, Jesús. Todos ustedes son hermanos. El mayor entre ustedes tiene que ser considerado como el servidor de todos, el menor como el primero. El modelo auténtico es Jesús, manso y humilde de corazón. Y por eso tu actitud, la mía, nuestra actitud, tiene que ser la fraternidad, el servicio, la sencillez. Una postura bien distinta a la de los fariseos que aparecen en este evangelio, pero fariseos que aparecen en todos los tiempos y en todos los lugares. Y esta es la actitud cristiana que brota justamente de la enseñanza y de la vida de Jesús. Y esto es lo que de forma concreta y práctica refleja Pablo en la lectura de los tesalonicenses. Hablamos de cristianos o de católicos practicantes. ¿De qué práctica se trata? Si no se practica el amor, la misericordia, la justicia, no se puede decir que seamos cristianos practicantes. A veces nos encontramos con cristianos que por nada del mundo pierden la misa del domingo, pero que son terriblemente duros, opresivos, apegados al dinero, al egoísmo. Gente muy cumplidora, pero con un individualismo feroz, que no quiere saber nada de fraternidad, de comunidad, de solidaridad. Sí, es verdad, también podemos encontrar lo contrario. Algunos que piensan que sin cumplir con nada y sin alimentarse de Dios y beber de su palabra, pueden llevarla a la práctica. ¿Cómo vas a llevar a la práctica el mensaje de Jesús si nunca lo escuchás, si nunca lo celebrás, si no estás con Él? Jesús lo que busca es cambiar la interioridad y el corazón del hombre. Y mientras no se llegue ahí, nos perdemos en lo secundario. Y una de las acusaciones más frecuentes que nos hacen los que no creen, los alejados, es la de hipócritas y fariseos. No digo que haya que admitirla, pero hay que examinarse, a ver si muchas veces las apariencias justifican esa acusación. Porque es pura contradicción pensar en un cristianismo que no se vive en la práctica. En este evangelio
queda muy bien reflejada la vanidad del fariseo. Y también queda muy bien reflejada esa búsqueda de los primeros puestos, del poder. Un poder que se viste con el manto de lo religioso, de la humildad, muchas veces hasta de la austeridad. Y frente a esto las palabras de Jesús son claras, son contundentes. Entre ustedes nada de jefes que exploten y que dominen, como hacen los príncipes. El que manda, que sea el último, que sea el servidor de todos. Y esto es la subversión del orden mundano, la verdadera revolución cristiana, que hay que reconocerlo, todavía tiene mucho por estrenar. Porque la hipocresía y el fariseísmo, que es una de las cosas que más le hace daño a la religión, siempre están reapareciendo como los yuyos malos. Jesús habla de sepulcros blanqueados, limpios y hermosos por fuera, pero llenos de carroña en el interior. La fuente de la verdadera religiosidad brota en el corazón y es limpia. Nada más alejado que la hipocresía del mensaje de Jesús. Tenemos una gran necesidad de cambio y de la gracia del Señor que nos permita hacernos nuevos cada día. Te invito a meditarlo y a pedirlo con este canto de Heriberto Hermosillo, Mi necesidad. Chao, nos seguimos encontrando. Hoy como un niño quiero venir ante ti, oh Jesús, tu sangre lavó mi vergüenza en la cruz. ¿Cómo negarme a recibir ese yugo de amor? Llevaste todas mis cargas, Señor. Mi necesidad, oportunidad para alcanzarme y llevarme contigo. Enséñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Abre mis ojos, quiero poder valorar tu amor, viviendo cerca de ti, mi Señor. Mi necesidad, oportunidad para alcanzarme y llevarme contigo. Enséñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Tú eres mi anhelo, mi refugio, Señor, tú serás. Mi necesidad, oportunidad para alcanzarme y llevarme contigo. Enséñame a andar y en ti esperar. Quiero morar siempre bajo tu abrigo. Mi necesidad,